Hola y bienvenidos a este nuevo video. Vamos a comenzar con el tema de reglas de inferencia. Aunque no vamos a profundizar mucho en este tema, es bueno aprender que la lógica también es un campo bastante grande, el cual se puede seguir estudiando a profundidad. Listo. Por el momento nos interesa ver los aspectos básicos que hay detrás de la lógica. Listo. ¿Qué son las reglas de inferencia? Ya que sabemos que es un argumento válido, van a ser también argumentos válidos, pero que son utilizados para probar la validez de otros argumentos, ¿cierto? De otros argumentos quizás un poco más grandes, pero estos son los argumentos pilares que podemos utilizar para probar argumentos más grandes, como lo he dicho. En total tenemos 7 reglas de inferencia básicas. Pueden haber más, ¿cierto? Hay más. Si uno estudia esto a profundidad, va a encontrar que existen muchas más reglas de inferencia. Pero aquí tenemos las básicas. ¿Cuál es la primera? De hecho ya la hemos visto como tautología. Es la regla de inferencia de adición. Siempre que usted tenga una proposición P, usted puede deducir la proposición P o Q. Aquí P y Q, noten que están en mayúscula. P puede ser cualquier tipo de proposición compuesta que usted tenga, conformada por varias proposiciones simples. No necesariamente tiene que ser una variable proposicional. Puede ser una proposición compuesta grande. Listo. Entonces, si usted tiene P, puede deducir a partir de P, sea P o Q. Listo. La segunda regla de inferencia es la regla de simplificación. Si usted tiene una proposición compuesta P y con una I en conjunción tiene una otra proposición compuesta Q, usted puede deducir a partir de esa conjunción sea P o sea Q. ¿Sí? Sea la proposición compuesta P o sea la proposición compuesta Q. Es un argumento válido también. Tenemos la regla de inferencia modus ponendo ponens, que nos dice que si usted tiene una proposición compuesta P y se sabe que P implica otra proposición compuesta Q, si usted ya tiene estas dos premisas, estas dos hipótesis, usted puede concluir directamente Q, y también es un argumento válido. La cuarta regla de inferencia se llama modus tollendo tollens o modus tollens, que nos dice: si usted tiene que una proposición compuesta P implica otra proposición compuesta Q y simultáneamente tiene la negación de este consecuente, usted se puede quedar con la negación del antecedente de esta proposición compuesta, y se llama modus tollens. Tenemos el silogismo disyuntivo. Si usted tiene una disyunción inclusiva entre dos proposiciones compuestas, digamos P y Q, y tiene la negación de alguna de ellas, sea la negación de la proposición P o de la proposición Q, usted se queda con la otra. En este caso aquí tenemos la negación de la proposición P. Nos quedamos con la proposición compuesta Q, sin negar. Se llama el silogismo disyuntivo. Tenemos el silogismo hipotético como sexta regla de inferencia, que nos dice: si tiene que P implica Q y tiene que Q implica R, por transitividad nos podemos quedar con que P implica R. Listo, como una cadena. Este se llama el silogismo hipotético. Y tenemos la conjunción. Esta también es bastante importante. Si usted tiene una premisa P, una hipótesis ya P fija, y tiene una premisa Q, usted puede quedarse con la conjunción entre esas dos proposiciones. Tiene P por aparte, tiene Q por aparte. A partir de esas dos puede concluir la conjunción entre P y Q. Y estas son las reglas de inferencia básica, que combinadas junto con las tautologías que hemos visto, se pueden comprobar un gran número de argumentos, si son válidos o si no son válidos. Vamos a realizar algunos ejemplos hechos hacia mano para que este tema sea un poco más fácil de entender. Vamos a verificar, como primer ejemplo, la validez de este argumento. No P implica Q, Q como premisas, por lo tanto P. Vamos a utilizar la caracterización que vimos en el video anterior,
y es que este argumento va a ser válido si y solamente si esta proposición compuesta es una tautología. O sea, no P implica Q. Esta proposición compuesta le pegamos con una conjunción la Q, y esto como tal debe implicar la proposición P. Entonces vamos a realizar una tablita de verdad a ver si esta proposición compuesta resulta ser una tautología. Si no es una tautología, el argumento no es válido. Entonces hagamos la columna de la P, la columna de la Q. Vamos identificando las proposiciones compuestas. Tenemos una negación de P. Tenemos la implicación no P implica Q. Tenemos ahora la conjunción no P implica Q y Q. No P implica Q y Q. Y finalmente tenemos toda la proposición, ¿cierto? Esto entre paréntesis, no P implica Q y Q, ¿cierto? Toda esta proposición implica la proposición P. Entonces hagamos la tablita, hagamos por aquí la cuadrícula y vamos a checar si es o no es una tautología. ¿Listo? Veamos entonces. Vamos a escribir la combinación de valores de verdad. Tenemos aquí verdadero, verdadero, falso, falso. Por aquí verdadero, falso, verdadero, falso. En esta columna negamos los valores de verdad de la variable proposicional P. Tendríamos falso, falso, verdadero, verdadero, ¿cierto? Luego realizamos la implicación. No P implica Q. Recuerden, si el antecedente es falso, la implicación ya es verdadera. Aquí tenemos falso, falso, implicación verdadera. Tenemos aquí antecedente verdadero y tenemos consecuente verdadero. Por lo tanto, la implicación es verdadera. Aquí tenemos antecedente cierto, consecuente falso. Por lo tanto, la implicación es falsa. Ahora vamos a hacer la conjunción entre esta columna y esta columna. Aquí nos daría falso, falso, verdadero, falso, ¿cierto? Falso, falso, verdadero, falso. Ahí estaría. Y ahora miramos esta implicación, ¿cierto? Toda esta proposición implica la proposición P. Entonces nos vamos a centrar en esta columna y en esta columna. Noten que aquí ya es falso, ¿cierto? Por lo tanto, la implicación es verdadera. Verdadero, verdadero. Ahora si esta conjunción es cierta, noten aquí es cierto y aquí P es falso. Por lo tanto, la implicación es falsa. Y aquí en este último lugar tenemos falso y tenemos falso. Ya esto directamente es cierto porque el antecedente es falso. Pero miren, falló aquí en esta combinación de valores de verdad, esta implicación. Por lo tanto, es una contingencia y no es una tautología. Como no es una tautología, este argumento no es válido. ¿Listo? Entonces podemos concluir que el argumento no es válido. En otras palabras, es una falacia. ¿Qué le quiere decir uno esto? Que a partir de estas dos premisas no se puede deducir P. Vamos ahora con otro ejemplo. En este ejemplo vamos a probar usando reglas de inferencia que si se tienen estas premisas, P implica Q, Q implica R, entonces tenemos R. O sea que el argumento P implica Q, Q implica R, por lo tanto R es un argumento válido. Listo. Vamos a utilizar estas reglitas de inferencia junto con las tautologías que hemos aprendido. Entonces vamos a escribir esto en líneas. Listo. En la primera línea, en la línea número 1, vamos a escribir la primera premisa. Tenemos P
En la segunda línea tenemos la premisa P implica Q. Y en la tercera línea tenemos la premisa Q implica R. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué tautologías o qué reglas de inferencia podemos aplicarle a estas premisas para poder obtener, lógicamente, la proposición R. Entonces en la línea 4 lo que voy a hacer es aplicar. Noten que tenemos P implica Q en la primera línea, en la segunda línea, y tenemos Q implica R en la tercera línea. ¿Qué podemos aplicar? ¿Qué tautología podemos aplicar? Si nosotros tenemos que una proposición P implica una proposición Q y una proposición Q implica una proposición R, entonces tenemos que P implica R. O sea que podemos aplicar silogismo hipotético en la línea 2 y en la línea 3. O sea que podemos concluir que P implica R. Y aquí aplicamos silogismo hipotético. ¿Listo? Hipotético en las líneas 2 y 3. Entonces concluimos P implica R. Pasemos ahora a la siguiente línea. Ya esta se convierte en una nueva premisa para nosotros, así que la podemos utilizar para seguir verificando si se tiene el argumento. Noten que si ustedes tienen que P implica R y tienen P, ¿qué pueden aplicar con la línea 4 y la línea 1? O sea, la premisa 4 y la primera premisa. Vamos y busquemos aquí en la tabla de reglas de inferencia. Si nosotros tenemos P y tenemos que P implica Q, nos podemos quedar con Q. O sea que podemos aplicar modus ponens. Entonces vamos a tomar la proposición P. Como ya tenemos P y tenemos P implica R, entonces nos vamos a quedar con R. Entonces escribimos R y justificamos con la regla de inferencia que aplicamos. Entonces aplicamos modus ponens en las líneas 1 y 4. Y por lo tanto concluimos R, que era lo que queríamos probar, y lo hicimos de manera muy sencilla utilizando estas reglas de inferencia. Y bien, para complementar el tema de reglas de inferencia y de argumentos válidos, les voy a proponer los siguientes ejercicios. De hecho, acabamos de resolver este ejercicio, este enunciado, esta proposición, y resolvimos también esta que tenemos aquí, esta que les estoy resaltando. A ustedes les propongo que realicen o sea, verifiquen que este argumento es válido y verifiquen utilizando reglas de inferencia que este argumento también es válido. Listo. A continuación vamos a comenzar con el tema de cuantificadores, que van a ser de mucha importancia cuando estemos hablando de conjuntos. Supongamos que tenemos el siguiente enunciado: x mayor o igual que 3. Este es un enunciado que no resulta ser una proposición, porque no se puede verificar si es verdadero o si va a ser falso. Una vez que usted le dé un valor a esta variable x, ahí sí ese enunciado se va a convertir en una proposición y por lo tanto va a poder tomar un valor de verdad. Por ejemplo, si a la variable x usted le da un valor de 7, ¿qué vamos a tener? 7 es mayor o igual que 3, ¿cierto? Esa sería la proposición resultante y es una proposición claramente verdadera. Pero si usted, por ejemplo, a la x le da un valor de 2, esa proposición ya va a ser falsa, ¿cierto? Porque le va a quedar 2 mayor o igual que 3, cuando lo que se tiene es el contrario. Este tipo de enunciados recibe el nombre de enunciado abierto, porque da cabida a cualquier valor de x que usted le quiera dar, para así obtener como tal una proposición, sea verdadera o sea falsa. Para este tipo de enunciados nos interesa a nosotros saber qué valores de esa variable producen, por ejemplo, proposiciones que sean verdaderas.
Miren que para x igual a 2 tenemos una proposición falsa, mientras que si x es 7 tenemos una proposición resultante que es verdadera. Ese conjunto de valores que hacen que esta proposición sea cierta se va a llamar el conjunto de verdad. ¿Listo? Que corresponde, como lo acabé de decir, a la colección de objetos que al emplearlos en lugar de las variables en un enunciado abierto, lo convierten en una proposición verdadera. Veamos un ejemplo. Tenemos que q de x representa este enunciado abierto. Usted le puede dar cualquier valor a la x, por ejemplo 3. Si x vale 3, su cuadrado va a ser 9, pero 9 no es igual a 4. O sea que ese valor no pertenece al conjunto de verdad de este enunciado abierto. Si nosotros suponemos que el conjunto de referencia de donde estamos tomando esos valores es el conjunto de los números reales, aún no hemos hablado de conjuntos, pero supongámoslo con la idea intuitiva. Si R es el conjunto de referencia sobre el cual nosotros estamos tomando estos numeritos que estamos reemplazando en esta variable, el conjunto de verdad de este enunciado resulta ser este conjuntico, que tiene como elementos el menos 2 y el 2. ¿Por qué? Porque si x ustedes lo cambian por menos 2 al cuadrado les da como resultado 4, ¿cierto? Y si la cambian por 2 al cuadrado les da como resultado 4. Son los únicos números reales que al sustituirse en esta ecuación producen una proposición verdadera. Esto en el caso que tomemos como conjunto de referencia el conjunto de los números reales, ¿cierto? Porque en los reales está el número menos 2 y también está el 2. Pero si tomamos como conjunto de referencia al conjunto de los números naturales, únicamente habría un número en ese conjunto que forma parte del conjunto de verdad de este enunciado, que es únicamente el 2. Porque recuerden, aquí adelantándonos un poco más del tema siguiente, el conjunto de los números naturales es aquel que está formado por los enteros positivos, ¿cierto? O sea que el único número entero positivo que hace que este enunciado sea verdadero es el número 2. ¿Listo? ¿Por qué es importante el conjunto de verdad de un enunciado abierto? Precisamente porque nos va a servir para definir lo que es el cuantificador universal, ¿cierto? Como su nombre lo indica, cuantificador indica cantidad. Entonces vamos a tomar p de x, así lo vamos a representar, un enunciado que depende de una variable x. Vamos a tomarlo como p de x, ¿cierto? Un enunciado abierto que tiene como variable x. Y vamos a definir el siguiente enunciado. Para todo x se cumple p de x o se tiene p de x. Esta a que ustedes ven invertida representa el cuantificador universal y se lee, repito, para todo. Su pronunciación es para todo. Significa que para toda variable x que esté en ese conjunto de verdad se va a cumplir como tal el enunciado p de x. Que se cumpla significa que va a ser cierto. ¿Listo? Básicamente lo siguiente. Este enunciado va a ser verdadero cuando el conjunto de verdad para p de x es el universo completo, ¿sí? Ese conjunto de referencia que usted está tomando. Y como le he dicho, el símbolo a invertido para todo se denomina cuantificador universal. Tenemos entonces definido el cuantificador universal. Pasemos ahora a definir el cuantificador existencial, que es su hermanito. ¿Listo? Nuevamente tomamos un enunciado p de x abierto con variable x. Y vamos a definir el siguiente enunciado. Existe x tal que cumple p de x. ¿Listo? Esta e invertida que ustedes pueden ver es el cuantificador existencial. Y ahí se pronuncia existe. ¿Listo? Existe x tal que cumple
la proposición, el enunciado P de X. Y aquí este enunciado va a ser verdadero cuando el conjunto de verdad para P de X no es vacío. Es decir, si por lo menos hay algún elemento, hay algún número, dependiendo del ejemplo en el que estemos, que satisfaga la propiedad P de X. Y como le he dicho, el símbolo E invertido se denomina cuantificador existencial. Listo, veamos un ejemplo para entender un poco más este tipo de objetos. Vamos a suponer que el universo, ese conjunto de referencia que lo estamos llamando universo, es el conjunto de los números reales. Tenemos el siguiente enunciado. Existe un elemento X tal que X es mayor o igual que 3. Uno se pregunta, ¿será que ese enunciado es cierto o es falso? Nos dice, existe un elemento X, un número real X, tal que al cambiarse esta variable por ese elemento, resulta en una proposición verdadera, ¿sí? Y de hecho existen muchos. Está el 4, el 5, el 6, todos son mayores o iguales que 3. 3.1, 3.2, todos son mayores o iguales que 3. Por lo tanto, este enunciado, al colocarle este cuantificador, se convierte en un enunciado verdadero. Mientras que si se cambia por el cuantificador universal, ¿cómo podemos interpretar ese nuevo enunciado? Tenemos cualquier número que usted tome del conjunto de referencia, o sea, para todo X que pertenezca a ese conjunto de los números reales, X es mayor o igual que 3. Cualquier número que usted tome. ¿Eso es cierto? No, es falso. ¿Por qué? Si usted, por ejemplo, toma el 1 es un número real, pero 1 no es mayor o igual que 3, ¿cierto? Antes 3 es mayor o igual que 1. Por lo tanto, este enunciado está mal cuantificado. Es falso. ¿Listo? Lo correcto es escribirlo de esta forma. Existe un número X tal que X es mayor o igual que 3 y si nos va a producir un enunciado verdadero. Veamos este otro ejemplo. Existe un número real de tal forma que el valor absoluto de ese número es mayor que 0. Más adelante vamos a definir lo que es el valor absoluto. Por el momento pensemos que es una operación matemática que toma un número real cualquiera y lo convierte en un número positivo. Si el número es negativo, el valor absoluto lo va a convertir en un número positivo. ¿Listo? Entonces cualquier numerito que usted tome que no sea el 0 tiene valor absoluto siempre positivo. Este es un enunciado verdadero. Por ejemplo, el menos 5. Cambie usted la X por menos 5, el valor absoluto le va a arrojar un valor positivo, o sea el 5. Le quita el signo y se queda con el 5. El 5 es mayor que 0 y es un enunciado verdadero. Pero si usted dice, para todo número X que pertenezca al conjunto de los números reales, se tiene que su valor absoluto es mayor que 0. Este enunciado es falso porque si usted, por ejemplo, toma X igual a 0, si toma X igual a 0, el valor absoluto de 0, como lo vamos a ver más adelante, es simplemente 0. Y 0 no es mayor que 0. De hecho es igual. Por lo tanto, para X igual a 0 no se cumple este enunciado. Por lo tanto, está mal cuantificado y resulta ser un enunciado falso. ¿Listo? Otro ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo. Existe X, número real, de tal forma que al elevarlo al cuadrado le dé como resultado 1. Este es un enunciado falso. No hay ningún número que sea real que al elevarse al cuadrado nos dé menos 1. Cambie usted, por ejemplo, X por 1. 1 al cuadrado es 1 por 1, eso le da 1, pero 1 no es igual a menos 1. Por ejemplo, menos 1, cambie X por menos 1. Menos 1 al cuadrado le da menos 1 por menos 1, menos por menos da más, ¿cierto? Propiedades de los signos. Eso le da como resultado 1 positivo y 1 tampoco es igual a menos 1. O sea que no existe ningún número real de tal forma que al elevarlo al cuadrado nos dé como resultado menos 1. Por lo tanto, ese enunciado es falso. Pero miren este otro enunciado. Tenemos cualquier número real, X, si usted le suma 2,
este numerito que le resulta va a ser mayor que el número original. Por ejemplo, tome usted x igual a 1. Súmele 2, ¿qué le da? 3. 3 es mayor que 1, ¿cierto? Cambiando x por 1 es cierto. Que x valga, por ejemplo, menos 1. Menos 1 más 2 le da como resultado 1, ¿cierto? Y 1 es mayor que su x original, que era menos 1. Todo número positivo es mayor que un número negativo, ¿cierto? Otro ejemplito, si x vale menos 5. Menos 5 más 2 le da menos 3, ¿cierto? Menos 3. Y menos 3 es mayor que menos 5, porque es un número menos negativo que el menos 5, que es más negativo, ¿cierto? Por lo tanto, este es un enunciado abierto que está bien cuantificado y por lo tanto es verdadero. Y listo, para no alargar tanto este video, vamos a continuar en la siguiente parte con algunos ejemplos y definiendo la negación de los cuantificadores. Y más adelante vamos a ver para qué nos va a servir esto. Entonces nos vemos en el próximo video.